Es momento. Pues bienvenidos a todos. Es el tiempo de iniciar este episodio en Facebook Live. Que bueno, en esta ocasión tenemos a un súper invitado para compartirnos este tema que justamente les voy a proyectar aquí en pantalla. ¿Dónde termina la vida? Comienza el sentido. La vocación tanatológica en tiempos de cambio. O sea, poderosísimo el título de hoy y sobre todo por su interés que han tenido en los diversos generaciones, perdón, de tanatología que hemos aperturado aquí en la Universidad Humanista Hidalgo. Y también porque estamos a punto de aperturar la primera generación en tanatología, pero ya en maestría como especialidad, porque ustedes lo pidieron. Y hoy vamos a tener a un super invitado que es, aparte de ser todo un profesional en la extensión de la palabra, que es nuestro queridísimo maestro Ángel Jaén. Él es médico, también tiene otra carrera que es en música y arte y también es terapeuta. Y bueno, es todo un estuche de monerías complementado y sobre todo también se ha formado como tanatólogo y él va a ser uno de nuestros maestros en la maestría en tanatología. Y justo hoy vamos a hablar sobre esa importancia. Bienvenido, Ángel, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Viri, por tu invitación y qué gusto estar aquí en este espacio. Para los que ya me conocen, un saludo. Para los que no me conocen, también les envío un saludo y espero que tengamos hoy una charla bonita al respecto de este tema de la tanatología y evidentemente de la maestría que se va a aperturar de acompañamiento tanatológico. Qué maravilla, mi estimado Ángel. Bueno, pues para ir empezando el tema, irlo perfilando, ¿qué es tanatología para ti? ¿Cómo nos los podrías decir que la tanatología en estos tiempos contemporáneos, qué es, para qué sirve, para qué funciona, cuál es su ámbito de desarrollo? A ver, cuéntanos. Pues miren, es muy importante que recordemos que la tanatología es una disciplina de acompañamiento. Acompañamiento ante la enfermedad, ante la pérdida, obviamente ante la muerte. Pero sí quisiera yo ser como muy enfático al respecto del concepto de la tanatología, con este modelo que nosotros estamos proponiendo en la Universidad Humanista, que en este caso es el modelo existencial. Porque aunque existe y se conoce la tanatología como una disciplina que acompaña o que se puede acompañar de otros enfoques terapéuticos, este enfoque que nosotros estamos presentando aquí, pues se acompaña de una filosofía que es una filosofía actual de nuestro siglo, ¿no? Es muy importante porque la filosofía existencial aplicada a la tanatología brinda fundamentos muy sólidos, muy actuales para resignificar la vocación del que acompaña, en este caso, al duelo. Porque va a ir más allá de lo que normalmente se conoce como tanatología. Vamos a hablar también de sentidos de vocaciones, de la muerte como horizontes de sentido, según los filósofos existenciales. Entonces, de entrada lo diría que es una disciplina de acompañamiento ante la pérdida, ante la muerte, pero también ante los cambios que nos hacen tener diversas pequeñas, grandes, moderadas pérdidas. Sí, en efecto, como bien se habla o se conoce también de la tanatología, que bueno, se apertura, o más bien, se muestra más activa a partir de los años 50 y hay un parteaguas en la tanatología con la intervención de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Les guste o no les guste, la doctora Elizabeth Kubler-Ross fue un parteaguas y aún para todos aquellos especialistas tanatólogos que no les agrade la doctora, al final va a ser una referencia. Y bueno, pues ella, una de sus contribuciones más prominentes fue que dio un planteamiento ya no desde una visión médica o netamente de muerte, sino que abrió la puerta para que viéramos cómo experimentamos la pérdida en un estado emocional, incluso en un estado neurológico. Entonces, como que acá se combinan las dos cosas, ¿no? Que en este caso la parte médica, la parte filosófica, y yo podría decir que interviene ahí como por ser
una de las carreras que estudia el comportamiento humano por la psicología. Realmente la tanatología no pertenece a nada y está en todo porque es altamente noble, ¿no? Es altamente noble y nos ayuda a ver la vida desde un reaprendizaje existencial para todo tipo de pérdidas. Con respecto a esto, mi estimado Ángel, ¿cómo contribuye un tanatólogo ante la experiencia de pérdida con una persona? A ver, cuéntanos. Fíjate que eso que tú comentas es súper interesante porque como bien dices, la tanatología, al ser una disciplina, y al ser una disciplina que se está utilizando en una época donde los cambios son muy evidentes, cambios de pensamiento, cambios de geografía, cambios de tecnología, entonces nos hace o está fomentando que la tanatología adquiera una elasticidad, una flexibilidad. Y bueno, ante la pregunta que tú haces, ¿qué hace el tanatólogo para acompañar en este caso? Pues desarrolla una flexibilidad de comprensión. Yo así lo diría, porque finalmente la persona que está en duelo o que está experimentando una pérdida tiene un acúmulo de significados diferentes en cada caso y además incluso muchas veces desconocidos para el mismo doliente. A veces la pérdida es evidente, en este caso puede ser la muerte de un ser querido, pero el tanatólogo va a ir más allá de escuchar su pérdida, va a intentar acompañarlo y fomentar que en él crezca una conciencia de todos los significados que acarrea esta pérdida. Voy a poner un ejemplo. Si una persona está sufriendo porque perdió un hijo, evidentemente la sola pérdida de la persona, del hijo, pues va a significar un proceso de duelo. Pero el acompañamiento tanatológico va a ir más allá, va a ir a un lugar donde la persona va a adquirir una conciencia de que esta persona, además de ser hijo, en el ejemplo que estoy dando, podría ser que le estuviera representando un propósito de vida. O sea, estamos hablando también de la pérdida de su propósito de vida. O quizás era un acompañante mucho más grande en su existencia que su propia pareja o que otros hijos en particular. O sea, nosotros vamos a descubrir a través de este acompañamiento el mundo de significados que tenía, que representaba la persona, en este caso, eh, que, que partió, o la situación que cambió. En este caso, también hablando pues, de situaciones laborales o de situaciones de pérdida, de situaciones materiales, toda la significación que acompañan. Y creo que el acompañamiento tanatológico brinda un lugar seguro y un lugar de máximos descubrimientos. La conciencia del doliente no solamente se va a sentir comprendido, sino va a adquirir mayor conocimiento de sí mismo. Y creo que esto es lo interesante de esta vocación, así lo voy a decir. No, y aparte, pues la tanatología es amplia, extensa, vasta, ¿no? Entonces, em, lo voy a decir así y de veras lo digo con todo el respeto al mundo y justo también por eso estamos haciendo este espacio, porque con un diplomado no te haces especialista. O sea, con un diplomado que uno tome en el tema de tanatología, pues no te haces especialista por este amplio bagaje que tiene la tanatología. Y como bien tú decías, mi estimado Ángel, pues los significados del dolor son múltiples y diversos. Entonces, para poder identificar, ¿no? O por lo menos acercarnos al significado especial que tiene para esa persona el haber perdido lo que perdió, hay que estudiar mucho, hay que tener muchas habilidades, hay que desarrollar esas habilidades, hay que practicar mucho y también hay que tener un asesor, hay que tener supervisión de caso, pues también un proceso personal, porque como bien yo le digo a mis alumnos, ¿no? Si vas a acompañar en el dolor, en las lágrimas, también tú debes de haber identificado tu dolor y haber llorado tus propias lágrimas. Entonces, es una cosa bien amplia, muy extensa, y aquí
¿no? Aquí vamos con el tema. ¿Qué, qué es vocación? Porque una cosa es estudiar tanatología y otra cosa es sentirse con esa vocación como tanatólogo. Fíjate que hablando de vocación, a mí me gustaría, pues en este afán de ser un poco existencial, me gustaría retomar un poco a este filósofo Jean-Paul Sartre, porque él, hablando de la elección libre y responsable que todos los humanos tenemos o podemos tener o ejercer, él habla de la vocación como no la simple reducción de una elección de profesión o de una técnica, sino más bien es la vocación es una elección responsable que le da dirección a nuestra vida. En este caso, para que el tanatóloga o tanatólogo pueda responder a una vocación de forma significativa, ya es una persona que por sí misma está teniendo un proceso de reconocimiento de la propia finitud. Entonces, al tener ya un proceso personal, pone sus talentos al servicio del otro. Y esto lo va a hacer pues con un acto de autenticidad que más adelante ahorita les voy a decir desde nuestra perspectiva existencial a qué se refiere la autenticidad. Y ahí nos vamos a ir a otro filósofo también. Pero de entrada sería esto, es una elección libre y responsable que nos da dirección a nosotros, nos da dirección y propósito a los que nos dedicamos a acompañar. Ya hemos tocado, hemos sido tocados por procesos donde nosotros estamos reconociendo nuestra propia finitud y hoy otorgamos este conocimiento a los otros. Sí, qué cosa tan profunda es el dolor y acercarnos al dolor de otro. Yo siempre comento en las clases, el dolor del otro es terreno sagrado y cuando vemos sufrir a alguien, como que entramos en la tentación de, yo le quiero quitar ese sufrimiento. Realmente no le podemos quitar el sufrimiento a nadie. Pero lo que sí podemos hacer es de alguna manera mitigar ese sufrimiento con nuestra presencia, eh, que de alguna manera no se asusta ante las lágrimas, no se inhibe ante los comentarios que pueden llegar a hacer las personas que están en un tránsito de dolor y que puede sostener la presencia de un ser en dolor. Y créanme que eso es un trabajo personal profundo, muy amplio, porque no sé si te has dado cuenta, mi estimado Ángel, cuando alguien llora, quien le acompaña, lo primero que hace, un Kleenex, ¿no? Queriendo como de alguna manera quitar eso que le genera las lágrimas, ¿no? Y el tanatólogo, un, un terapeuta que es un tanatoterapeuta del dolor, puede sostener eso, ¿no? Puede sostener eso, puede darle amplitud a eso. Y yo creo que ahí, como bien comentabas, ¿no? Ahí se abre la puerta de la vocación, en donde uno dice, mi trabajo no es quitarle el dolor, mi trabajo es acercarme a la comprensión de lo que genera ese dolor y comprender de alguna manera ya sana. ¿O tú qué opinas, mi estimado? Y pues es que dicho, de hecho, Kierkegaard, otro filósofo, lo decía, el sufrimiento en sí puede abrir la puerta a verdades existenciales mayores de las que nosotros conocemos. Yo creo que en este sentido, la vocación tanatológica va a implicar encuentros genuinos con el sufrimiento de otros e invariablemente nosotros vamos a ser tocados con nuestro propio sufrimiento. Cuando yo me muestro genuino, y genuino me refiero al hecho de mostrarme como un humano más que también padece, que también ha sufrido, entonces puede experimentarse una verdadera comprensión. Mientras yo no esté abierto a la experiencia de dolor del otro, pues la persona se va a experimentar en una situación que se le conoce como soledad existencial. No se refiere esta soledad a la falta de presencia física, sino a la falta de comprensión profunda. Entonces creo que un tanatólogo está abierto a tocar su propia experiencia de dolor puede tener recursos
suficientes, recursos efectivos y eficaces para poder acompañar de una forma profunda, con comprensión profunda al doliente. Y es una forma de dilución de este concepto que llamamos soledad existencial. La soledad existencial se diluye en la comprensión. Y creo que eso es algo pues maravilloso en esta disciplina que existe y que ¿quién no ha tenido pérdidas o quién no las va a tener? En efecto, yo consideraría que así con todo esto que tú estás compartiendo, la maestría debería tener un subtítulo que diga, ¿no? Acercamiento fenomenológico a la experiencia de dolor y te vuelves un especialista en eso, porque cada experiencia de dolor es un fenómeno único que reúne una serie de factores, el vínculo, la relación con esa persona, las historias, ¿no? La historia, ¿no? Como tal, que se une con otra historia y la intensidad emocional, los recuerdos que se convierten en un tesoro, en un evento único. Y cuando esto se pierde, todo eso vibra con fuerza y duele. Entonces, un tanatólogo en su desarrollo personal y también como profesional, pues el aprender a afrontar de alguna manera el acompañamiento es un acto de mucho temple, ¿no? De mucho temple porque el tanatólogo no va a ir a juzgar, no va a ir a criticar, no va a ir a resolver la vida de la persona, ni tampoco le va a quitar el dolor, ni tampoco le tiene que decir qué hacer. Y entonces, quitando todas esas posibilidades, la gente preguntaría, entonces, ¿qué hace? ¿No? Si no le va a resolver, no le va a quitar el dolor, si no le va a plantear, ¿no? ¿Cómo es que lo va a solucionar? Si no le va a dejar de lastimar, entonces, ¿qué hace un tanatólogo? Créanme que el acercarnos a la experiencia de dolor ya es mucho trabajo. Y respetar ese dolor es un acto altamente humanizado. ¿Tú cómo observas esto, mi estimado Ángel? Bueno, yo creo y bueno, quisiera comentar que además de sostener todo este evento doloroso, álgido, dirían, esta palabra de álgido viene de todo lo que tiene que ver con dolor, de ahí viene la palabra analgésico, quitar el dolor, todo lo álgido que puede ser mantener los procesos de pérdida en general. Siento que además de mantenerlos, también el tanatólogo eh, puede hacer algo como lo que propone Martin Heidegger. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, yo creo que en estos tiempos de incertidumbre, que ahora hay más incertidumbre que nunca, porque además hay muchos cambios, creo que la tanatología se convierte en un espacio que nos permite estar recordando la inevitabilidad de la finitud. Y entonces, Heidegger nos decía que la conciencia de muerte, esta conciencia de saber que vamos a morir, se despierta en nosotros después de una pérdida, pero además nos brinda una conciencia de vivir de forma más auténtica, porque creo que la tanatología también lleva a eso, o sea, es acompañar el dolor, pero también prepara el campo para que el campo de acción de la persona, para que después de la pérdida también pueda tener una vida con más intensidad, una vida más auténtica, más llena de posibilidades. Está comprobado que una persona que tiene conciencia de muerte, que le dedica un pensamiento a la muerte todos los días, ¿y a qué me refiero con un pensamiento de muerte? La conciencia misma de que me queda menos tiempo cada vez, hace que lo que yo viva lo viva con intensidad, con pasión. Y este acompañamiento tanatológico, además de acompañar el dolor presente, también sienta las bases, es como sembrar semillitas para que la vida que continúa sea una vida intensa, intensa, apasionada. Como tú un día lo dijiste en una de tus pláticas, ¿cómo se combate la muerte? Pues viviendo. Entonces, creo que esta es la otra parte que también tiene la tanatología. Prepara la conciencia del doliente para que la vida continúe, pero una vida intensa,
una vida que le saque jugo a cada momento, a cada situación que la persona esté enfrentando y viviendo. Qué lindo, así como lo acabas de decir, no lo podría decir yo mejor. Porque sí, en efecto, una manera de decir a la muerte que sabemos que va a llegar es viviendo. ¿Sabes? Aquí se me viene a la mente una parte muy significativa de esta película, El gato con botas, que es una película divina que yo la veo desde un ojo tanatológico. Digo, esta película es tanatológica, ¿no? El gato con botas se creía audaz, vivaz y algo que lo acerca a la muerte le hace ver que es vulnerable. Y entonces a partir de eso comienza a cambiar muchas cosas y desarrolla un profundo miedo a cualquier riesgo. Ujú, Y entonces esto hace que cambie todas sus decisiones de vida, ¿no? Y bueno, pasan muchas cosas divertidas en la película, muy significativas que nos hacen reflexionar, etcétera, etcétera. Y llega al punto en donde se da cuenta y dice, no le voy a ganar a la muerte. O sea, definitivamente no le voy a ganar a la muerte. Y le dice a la muerte, sé que no te voy a ganar, pero moriré peleando. Entonces, híjole, bueno, no sé si esto sería romantizar la experiencia de vida, porque muchas personas, por ejemplo, pienso en las que están transitando por una enfermedad terminal, ya están peleando, ¿no? Están peleando contra la adversidad de la misma enfermedad. Y ya vemos otras, ¿no? Que no tenemos ninguna enfermedad ni nada, pero pareciera como que no nos damos cuenta que estamos vivos. Como bien decía este filósofo, ¿no? Que escribió Mirar al Sol sobre Irving de Yalom, ajá. ajá, Irving de Yalom, decía, pues, la herida más profunda del ser humano la trae con la misma conciencia que tiene que un día será finito, o sea, que somos finitos. Y no siempre hacemos conciencia de que la muerte nos acompaña. Nuestra propia muerte siempre nos acompaña. Está ahí por si acaso, está junto a nosotros como si fuera la sombra y llega en el momento, aunque no lo queramos creer, aunque no lo queramos creer, llega al momento en donde nuestra finitud se hace presente porque la necesitábamos. Y uno diría, ¿cómo? No, ¿quién va a necesitar la muerte? Bueno, pues los invito a que entren al diplomado en tanatología y eso les resuelve muchas dudas. Y si se quieren hacer especialistas, ¿por qué no? Los invitamos a la maestría en acompañamiento tanatológico, que ahora sí, cuando termines la maestría, ya puedes decir con todas las letras grandotas, doradas, en mayúscula, tanatólogo, tanatóloga. Y con eso ya tienes como justo, ¿no? Todas las bases, la praxis, el conocimiento amplio, el bagaje importante de todos los recursos que ofrece la tanatología para poder honrar esta especialidad, que es un terapeuta del dolor, un acompañante del dolor. Entonces, pues sí, amigos, amigas. Yo sé que muchos están emocionados por haber cursado un diplomado que les gustó la tanatología, que los enamoró y más, ¿por qué no decirlo? Nuestras clases que son súper especiales, aunque digan otras instituciones, no, 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 ustedes no. Pues sí, somos muy especiales porque nuestros maestros lo ven desde una mirada existencial. Todos tienen esa formación y nos hacen ver que pues el momento de vivir es hoy. Esto no es un ensayo. No, no estamos pasando un ensayo y después de esto ya viene la de Adebis, ¿no? O sea, esto es la vida y hay que aprovecharla, así con todos y sus recovecos. Entonces es importante hacer conciencia de eso, que la vida es hoy, que realmente lo que nos quita la oportunidad de vivir es el miedo a vivir y que cuando nos damos cuenta que la vida va avanzando, avanzando, avanzando y le tenemos miedo a todo y no nos atrevemos a nada, realmente no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Pero a ver, coméntanos, mi estimado Ángel, para ir redondeando esta muy bonita
charla que estamos teniendo, para todos nuestros amigos. ¿Tú qué consideras que sea los argumentos más nobles o las bondades que brinda el estudiar tanatología? Sí, qué bueno que haces la pregunta, porque miren, yo les voy a decir algo. Estudiar tanatología es estudiar la muerte, la pérdida, estudiarla. Y es que la muerte es maestra de vida. O sea, Heidegger decía que somos seres para la muerte. Estar recordando nuestra finitud, estudiando las posibilidades que nos quedan, nos invita a vivir con mayor conciencia en todos los niveles. Y también nos brinda posibilidades de ayudar a otros a encontrar sentidos en esta pérdida, porque sí se puede forjar un sentido después de la pérdida. eh, Nosotros, como decía Sartre, estamos condenados, aunque no queramos, a ser libres, y en esa libertad de elegir, no podemos elegir qué es lo que vamos a perder, pero sí podemos elegir cómo vivir ese dolor. Entonces, creo que estas son posibilidades que nos brinda el estudio de la tanatología, adquirir nuevas habilidades para elegir cómo vamos a vivir ese dolor. La tarea de nosotros como acompañantes, pues es acompañar en esa libertad con respeto, pero también con esperanza, porque después de una pérdida siempre existe una ganancia y el detalle es saber cómo encontrarla. Y creo que es maravilloso el poder estar estudiando esto, enriquecernos con mayores recursos y que nosotros podamos compartir a otros que están viviendo este trance de la pérdida. Es de veras toda una especialidad, o sea, para poder acompañar en el dolor hay que desarrollar muchas habilidades, ¿no? Yo creo que la principal habilidad es la de escuchar y la segunda, la capacidad de comprender. Entonces, son habilidades que parecieran como muy simples, ¿no? Como que todos tenemos eso, como que todos escuchamos y como que todos podemos comprender. Créanme que después de estudiar nos damos cuenta que no escuchamos y que no comprendemos nada. Entonces, la pretensión de esta maestría es acercarnos a la experiencia de dolor eh, y bueno, los maestros, todo el compendio de materias que por cierto yo ahí estuve checando las materias y todo y también ahí metí mano en algunos aspectos. Toda la planificación de la maestría en tanatología es una maestría muy completa que tiene muy buenos argumentos, muy buenos recursos para la formación de un tanatólogo. Y bueno, me preguntaban recientemente, ¿qué diferencia hay entre un diplomado y una maestría? ¿No? Entonces, bueno, yo explico la parte del diplomado y tú explicas la parte de la maestría. Claro La que sí. parte de un diplomado es que un diplomado se plantea en un determinado tiempo en donde, por ejemplo, hay estipulaciones de la Secretaría de Educación Pública que el mínimo debe durar 120 horas por así. Hay diplomados que duran menos, pero el tema que se trabaja, pues amerita ese tiempo únicamente, ¿no? Entonces, es como si fuera una materia extensa, profunda, que te deja clarificadas muchas dudas y que también te da bases y recursos y alimenta, ¿no? Alimenta tu carrera. Metafóricamente hablándolo, yo podría decir que los diplomados son como vitaminas para la carrera, la mantienen activa, ¿no? La mantienen con energía, la mantienen renovada tu carrera. Y una maestría, pues es la carne, ¿no? Son las proteínas, es la estructura básica de una alimentación profesional con muy buen bagaje. Entonces, pues, en otras palabras, el diplomado es tomar una materia con la cual tú vas a resolver dudas en un determinado tiempo, mantiene tu carrera activa, te ayuda a activar tu carrera, te ayuda a recordar temas y te ayuda a fortalecer esas áreas que requieres en tu carrera para una mejor comprensión. Básicamente eso es un diploma. Pero una maestría, mi estimado Ángel. Bueno, es que una maestría debemos de recordar que de entrada es un posgrado. ¿Y qué significa esto de posgrado? Pues como su nombre lo dice, es una formación que va después del primer grado.
El primer grado que nosotros ubicamos es la licenciatura, o sea que el requisito fundamental para hacer una maestría es tener concluida una licenciatura, que es el grado oficial. Cuando nosotros tenemos un grado, nos referimos a la licenciatura. El posgrado es un grado, valga la redundancia, que implica el dominio de ciertas habilidades, por eso se le considera máster o maestría, porque inclusive podemos ser también docentes del conocimiento que nosotros tenemos y hemos adquirido. Es tan importante realizar un posgrado que incluso la Secretaría de Educación Pública expide una cédula profesional diferente a la cédula de licenciatura. En pocas palabras, una persona que concluya una maestría va a tener dos cédulas profesionales, la cédula de licenciatura y la cédula de maestría. Las personas que lleguen a dar clases en alguna universidad, porque lo pueden hacer al tener una cédula de maestro, de maestría, pues incluso hay un sueldo superior a las personas que tienen solamente la licenciatura, la cédula profesional de licenciatura, porque habla de un dominio de ciertos temas y habilidades que solamente la formación de posgrado puede dar. Entonces, es una formación extra que incluso requiere una remuneración más elevada. Sí, no, por el grado de complejidad y también por la formación y por todos los recursos que se adquieren durante esa formación. Entonces, nosotros como universidad no solamente te ofrecemos los diplomados, que es como la entrada para que tú desarrolles interés en este tema y que incluso puedas consolidar tu interés en esto y digas, sí, o sea, ya lo conozco, tomé un diplomado, me gustó, quiero especializarme en eso y entonces ahora sí, concluyendo la maestría, pues ya puedes decirte o nombrarte como tanatólogo. Y bueno, si quieres más información para poder ingresar a la maestría, que en la primera clase va a ser el 29 de agosto de este mes, o sea, estamos ya muy cerca para iniciar la maestría. Te comentó el número, es el 22 28 09 86 10. Te lo vuelvo a repetir, 22 28 09 86 10. Ahí te van a atender de manera directa en tiempo real para que tú puedas hacer un apartado de tu lugar y cheques toda tu documentación para poder ingresar a la maestría. Y bueno, pues para ir cerrando este espacio y ir concluyendo, mi estimado Ángel, coméntanos sobre cuál sería la importancia de poder formarse, ¿no? Ya con un posgrado como tanatólogo. ¿Qué diferencia hay entre tomar un diplomado y tomar un posgrado en tanatología? Yo creo que esa respuesta está muy ligada a lo que al principio comentamos, la vocación. Al hablar de una maestría, estamos hablando de que vamos a dedicarnos a esto. O sea, una maestría habla de un proceso que le vamos a dedicar tiempo, dinero, esfuerzo y que además nos va a posibilitar tener práctica profesional oficial, así lo voy a decir, oficializada. Y esta práctica profesional puede ser desde el acompañamiento directo en consulta con el doliente, en áreas donde se esté requiriendo la atención de un tanatólogo, que puede ser un hospital, que puede ser un centro de acompañamiento, pero también puede ser en aulas, porque una persona con maestría puede desempeñarse como docente en alguna institución educativa que contrate los servicios de un docente en tanatología. Es muy importante recordar que la diferencia es abismal entre una maestría y un diplomado, porque el diplomado, recordemos que es educación continua. Son modelos de estudio que están diseñados, pues sobre todo para darnos herramientas para recordar temas y actualizarnos cuando ya lo manejamos, estar como en una constante actualización, pero no tiene los elementos de peso que acabo de mencionar que puede tener una maestría en este caso. Creo que al ser esta una propuesta tan novedosa, porque hasta donde sé no hay mucha oferta en cuanto a maestrías en tanatología, puede ser un campo que se puede abrir, se puede ampliar eh, y que puede crecer de una manera hasta exponencial. ¿Por qué? Porque
la pérdida es constante en nuestra vida, los cambios son constantes en nuestro ser. Y creo yo que si se hace esto de una manera lo más profesional que se pueda, en este caso con un rango de posgrado, va a ampliar las posibilidades para que las personas que requieran el servicio puedan discriminar de una manera más adecuada qué es un tanatólogo pues dicho e hechizo a un tanatólogo formado a nivel de posgrado. Creo que incluso puede esta maestría reivindicar un poco más el nivel de un tanatólogo. Un tanatólogo, maestro en tanatología, va a ser un terapeuta del acompañamiento de duelo, un terapeuta completo. Entonces, las posibilidades de intervención van a ser mucho más amplias de las que podrían ser con un diploma o con otro tipo de formación. Qué maravilla, mi estimado Ángel, que nos has orientado aquí en la parte tanatológica. Pues yo por último, mis estimados alumnos, comunidad maravillosa, les mando un beso, un abrazo grande con mucho cariño. Gracias por siempre compartirnos, por pedirnos el podcast, que ya me estuvieron escribiendo, que cuando otro, ya descansaste mucho. Y estamos de acá y todos nuestros docentes siempre los presumo acá porque son muy buenos, son altamente preparados, tienen mucha experiencia, conocen el tema, realmente se han formado en eso. Y lo que dicen no solamente lo dicen porque lo estudiaron, sino porque también lo practican y porque también han hecho investigación y porque también estudian sobre eso. Entonces, totalmente unos profesionales en toda la extensión de la palabra. Y bueno, yo solo quiero decirles que la experiencia humana siempre va a estar colmada de pérdidas. Por cada pérdida nosotros vamos a desarrollar un proceso que dependiendo del autor, dependiendo de la mirada, dependiendo de cómo el autor lo plantea, al final del día es un duelo, que ya lo he dicho en algunos espacios en mis redes sociales, que duelos en latín o duelo en latín significa dolor. Nos estamos doliendo y la vida duele. Si nosotros pensamos que la vida todo el tiempo tiene que ser un continuum de felicidad, estamos equivocados y entonces al momento de experimentar la pérdida se va a acentuar más porque nuestra idea es que nosotros no nos va a doler nada y que no nos tiene que pasar nada malo. Pero si pensamos conforme al planteamiento que nos hace Víctor Frank de yo agradezco todo lo que no me pasa, porque lo que me pasa lo tengo que trabajar. Entonces, tomando en cuenta ese argumento, pues la vida está colmada de cosas que nos pasan, que en muchas ocasiones son pérdidas, ¿no? Porque también una realidad es que no todo es malo, o sea, también hay cosas muy buenas. Y bien decía un maestro, ¿no? Hay que disfrutar em, con el corazón abierto todo lo bueno que nos pasa porque al final del día, pues las pérdidas generan este proceso de duelo que nos lleva a experimentar muchísimas emociones, también muchos pensamientos, nos lleva a descubrir realidades que no habíamos querido ver, nos lleva a constatar, ¿no? De qué está hecha nuestra existencia e incluso de un sinfín de posibilidades que existen cuando se presenta la pérdida. Entonces, pues Em, es importante que hoy, hoy estamos viviendo los estragos de una pandemia reciente y los vamos a seguir viviendo porque esa pandemia no se terminó, sino dejó otra pandemia emocional y esa pandemia emocional está colmada de pérdidas que aun cuando queramos decir, es que ya tiene tiempo que pasó la pandemia, no, la pandemia dejó una secuela de mucho movimiento emocional, de muchas personas que están trastocadas por esa situación, por las pérdidas que tuvieron y hoy más que nunca requerimos profesionales que se dediquen a acompañar el dolor como tal. Y bueno, les mandamos un abrazo a Patti Elizalde. Un beso, Patti Elizalde, que también ha sido nuestra alumna, Lucero Romero, también a Patti Jurado. Patti Jurado, eres un
un icono aquí en nuestras clases. Te mandamos un beso. Nancy Salinas, también mandamos a Alejandra Jurado un abrazo, a Patricia Ibarra, también a Irma Zárate, que siempre nos comparte, nos ve, Rubí, también a Nefi López, Patricia, la doctora Miranda, un abrazo, un beso, gracias por compartirnos, por estar con nosotros y no se pierdan, porque ahí vamos a estar en la maestría dándoles clase y compartiendo mucho más de esto. Y le damos un enorme abrazo, un agradecimiento muy profundo a nuestro querido maestro Ángel Jan y nos estaremos viendo en una próxima emisión. Busca este capítulo en YouTube, compártelo con quien más lo necesite. Y esto fue Sanamente, porque sanamente es pensar diferente. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye. Bye.